Hola amigos, los saludo de nuevo y voy a grabar el video número 30 de la serie Siglo XX Corto. Ya es martes 8 de agosto de 2023 en Madrid, 19 minutos pasada la medianoche. Bueno, ya vimos la descolonización de África por parte de Francia, Gran Bretaña, Bélgica, España y Portugal. Vamos a ver ahora qué pasa después con esos países ya independientes. Obviamente, luego de décadas de colonialismo o de explotación colonial, si prefieren, esto dejó una impronta duradera en los nuevos estados independientes. Pero es muy difícil hacer un balance del legado del colonialismo. Por una parte, hay países que nunca lo experimentaron, es decir, que nunca fueron colonia de otros, o que lo hicieron por un periodo muy limitado de tiempo, o muy lejano en el tiempo, como Etiopía, Afganistán, Haití. Bueno, estos países independientes desde muchísimo tiempo antes que estos nuevos países africanos y algunos asiáticos que acabamos de exponer en los últimos 4 videos, estos países que muchos nunca fueron colonizados, algunos fueron colonia durante muy pocos años. Estos países, muchos de ellos, no consiguieron, situémonos en los años 60, 70, no habían conseguido, a pesar de que no habían sido colonias prácticamente, no habían conseguido un mejor nivel de desarrollo que lo que lograron los países descolonizados después de 1945. Es decir, que la colonización, vista desde este punto de vista, valga la redundancia, no parece ser la colonización, no sé si dije descolonización, la colonización no parece ser la causa del atraso de estos nuevos países independientes, puesto que países que nunca fueron colonia de nadie están aún más subdesarrollados. No quería, pero voy a hacer un paréntesis. Un paréntesis es América Latina, ¿no? América Latina tuvo menos violencia, muchísima menos. Es más, podríamos decir que no tuvo violencia comparada con la que hay hoy en día. Y a partir del momento de su independencia, estos países latinoamericanos, estas nuevas repúblicas, pasaron algunas tuvieron guerras civiles, casi todas dictaduras militares horrorosas, y aún hoy en día, después de un espejismo en los años 60, 70, un espejismo de que se iban a desarrollar, pues aún hoy en día están subdesarrollados. Es más, por ejemplo, la República de Sudáfrica está más desarrollada que ellos, exceptuando Brasil. Aunque ambos, Sudáfrica y Brasil, ambos pertenecen a los BRIC. En muchos casos, las antiguas metrópolis, Inglaterra, Francia, Bélgica, España, Portugal,
sentaron las bases de la modernización en infraestructuras y transporte. Eso no lo tenían esos países africanos antes de que llegaran las metrópolis. Fueron las metrópolis las que modernizaron los transportes y las infraestructuras, o las crearon de la nada, porque no había nada. Modernizaron o crearon la administración, la educación y la sanidad, e incluso el sistema político, que tampoco existía. Algunos autores han apuntado que en ese sentido se podría considerar la descolonización no como un fracaso de la colonización, sino en muchos aspectos como su triunfo, desde el punto de vista de las metrópolis. Las metrópolis no tuvieron que hacer nada, ni mover un dedo, ni hacer publicidad, ni propaganda, para que todo el mundo observara cómo esos nuevos países, esas nuevas republiquetas, como las llama mucha gente despectivamente, se hundían y no lograban nada después de ser liberadas. Y conste que la gran mayoría de ellas, si no todas, menos una, recibieron fondos europeos para su construcción. Y no digo reconstrucción porque allí no se destruyó nada. Me refiero a lo material. Pues recibieron fondos europeos que fueron a parar a los bolsillos de ciertos caciques africanos, pero que no se transformaron ni en infraestructuras, ni en salud pública, ni en nada. Por lo que se refiere al capítulo de la violencia, la ejercida posteriormente, después de la colonia, después de la colonización, la violencia postcolonial, ¿no? Fue más grave aún, si cabe, que la violencia colonial. La del Congo, bueno, fue grave antes y después de ser colonia. Hubo mucha violencia y la hay todavía en esos países que son libres desde hace ya más de 70 años, 60 años. ¿Qué crea esta violencia? Bueno, los conflictos civiles, conflictos religiosos, católicos, musulmanes y otras religiones minoritarias, conflictos lingüísticos, conflictos territoriales y conflictos étnicos postcoloniales entre las diferentes etnias africanas que viven allí. Esta violencia fue tan grave como la del periodo anterior, mostrando que las nuevas autoridades nacionalistas de esos países exacerbaron, si se quiere, el repertorio heredado de los brutales métodos del colonialismo. Esto lo dicen algunos autores. Algunos autores, y sobre todo los progresistas, la gente progresista, los políticos progresistas, dicen que África hoy en día es violenta, y el Oriente Medio es violento, y Afganistán es violento, y todo eso es violento porque Europa les enseñó a ser violentos. Esa tesis no la respaldo. No la respaldo. La respaldaría si esa violencia hubiese durado una década, pero es que esa violencia es cada día peor. Si echan un vistazo al África, esa violencia es cada día peor. Algunos intelectuales anticolonialistas, y los hay que son europeos y que no provienen, cuyo ADN no proviene de África ni de Asia, estos intelectuales llegaron a teorizar sobre la necesidad de la violencia para
cerrar el ciclo y escapar de las secuelas psicológicas del colonialismo. Frantz Fanon, por nombrar uno, en su libro Los Condenados de la Tierra, que data de 1961, defendió el poder catártico de la violencia revolucionaria. El balance fue terrible. Millones de personas muertas y otras tantas convertidas en refugiados pocos años después de la independencia. Tras la independencia se planteó también otra paradoja. Las nuevas relaciones de cooperación que se establecieron con las ex-metrópolis a través de la Commonwealth y de los acuerdos bilaterales firmados por Francia, firmados con Francia o con alguna de las otras potencias industriales, fueron casi siempre una forma de neocolonialismo. Es decir, un modo indirecto de control a través de vías comerciales y financieras, como pueden ser las inversiones, la presencia de multinacionales, vías técnicas, incluso culturales, teniendo en cuenta que en muchos países las lenguas europeas se mantuvieron como oficiales. A Europa le gusta mucho acusarse de muchas cosas. Cosa con la que no estoy de acuerdo. Por otra parte, además, también hay que tener en cuenta que en muchos países las lenguas europeas, ya lo dije, se mantuvieron como oficiales, pero no se les obligó en ningún momento a abandonar sus lenguas. La Guerra Fría tampoco ayudó mucho a estos países, porque si bien las dos superpotencias raramente intervinieron de forma directa, utilizaron aliados o fórmulas indirectas de presión sobre los nuevos estados. Ejemplos: Vietnam y todos los demás. Las Fuerzas Armadas francesas formaron a los ejércitos de esos países, de sus ex colonias, y a cambio mantuvieron bases militares e intervinieron militarmente cuando hizo falta para sostener regímenes afines, aunque fueran dictaduras, o derrocar a gobiernos díscolos. El subdesarrollo se convirtió en el rasgo común de estos países, de estos nuevos países independientes. Estos países tienen como característica un sector primario predominante, o sea, agricultura, y de muy baja productividad. Una industria muy débil o casi inexistente. Generalmente producen un solo cultivo o dos como máximo. Puede ser café, cacao. Y las comunicaciones e infraestructuras son insuficientes. Tienen una dependencia financiera, técnica y comercial del exterior. La precariedad de sus mercados internos es inmensa por el bajo nivel de vida de sus habitantes. Es decir, tienen que exportar lo que producen, o lo poco que producen, porque sus propios habitantes, los nacionales, no tienen capacidad adquisitiva para comprarlos. Es muy difícil, y se ha hecho mucho hasta hoy en día, pero es muy difícil romper el circuito de la pobreza. Decía Camus en El primer hombre, libro póstumo, que la pobreza o la miseria era un castillo sin puente levadizo, o sea, no podías salir de allí. Y lo decía hablando de Argelia, país donde Albert Camus nació.
La integración en sus economías en el mercado mundial se hizo en condiciones de extrema vulnerabilidad, dada su dependencia, su escasa diversificación y su fragilidad ante los cambios en la coyuntura económica internacional. Todas estas deficiencias se vieron agudizadas por el rápido crecimiento de la población, ligado a una altísima tasa de natalidad y a una caída de la mortalidad desde 1945. El relativo crecimiento económico, 2,8% en promedio, pero recuerden que esto es muy poco para un país que no tiene prácticamente economía. Es muy poco. Esto sería mucho o sería un crecimiento adecuado para países ya desarrollados como Alemania, Francia, incluso España. Pero para un país subdesarrollado, 2,8% es muy poco. Entonces, este relativo crecimiento económico no fue suficiente para mejorar el bienestar general y solo una parte de la sociedad se benefició. A partir de 1970, los problemas de la deuda pública contraída con los países industrializados aún empeoraron más la situación. El resultado fue un mundo rural, estoy hablando de África y de ciertos lugares de Asia, América Latina viene en otro video. El resultado fue un mundo rural superpoblado, que dio lugar a un enorme flujo de migración hacia las ciudades y por tanto un proceso de rápida urbanización concentrada en muy pocas poblaciones, sin servicios y rodeadas de cinturones de suburbios pobres. Hay en América Latina las hay, sobre todo Caracas, Sao Paulo, México, unos cordones de pobreza enormes. También los hay en Estados Unidos, no me estoy saliendo del tema porque aquí estoy en África, y los hay en París. Los de París son terribles. Bueno, seguimos. Las sociedades resultantes fueron muy desiguales, con una débil clase media y un nivel de vida en general muy bajo, insuficiencias médico-sanitarias, enfermedades endémicas, epidemias, mortalidad infantil elevada, mucho paro, subempleo, trabajo infantil, altos niveles de analfabetismo, carencias educativas, y todo esto contribuía a la pervivencia de prejuicios, costumbres y tabúes ancestrales. Los nuevos países tuvieron graves problemas para la construcción de sus estados nacionales. La multiplicidad étnica quizás fue el mayor problema. En muchos casos el etnicismo se convirtió en un lastre, porque en África hay numerosas etnias distintas y están en guerra unas con otras. A pesar de la creación de estados federales y de las políticas de nacionalización que incluían lengua única, sistema de enseñanza y administración, a pesar de esto que se hizo para fomentar un sentimiento nacional de unidad, la prevalencia de las identidades étnicas y la superposición muchas veces de conflictos religiosos provocó tragedias terribles, las más conocidas en Sudán, Chad, Nigeria, Ruanda y Burundi. Bueno, de repente me acordé de Cataluña por esto de el sentimiento nacional, que es difícil de forjar, ¿no? Pero yo creo que en España lo hay, a pesar de Cataluña y a pesar del País Vasco. Bueno, no estoy muy segura, era un comentario. Habría que analizarlo con mayor seriedad porque no es el caso del África ni mucho menos.
Ha sido una excepción los países afroasiáticos que han conseguido estabilidad política y desarrollo. Las guerras civiles más graves tuvieron lugar en el Congo, Eritrea, Camerún, Mali, Yemen, Omán, Kenia, Chad, Nigeria, Angola, Etiopía y Sudán. O sea, una maravilla el panorama, ¿no? En Zaire, Congo belga, que ya dije en el video anterior, que cambió de nombre en algún momento, bueno, desde 1960 hubo continuos conflictos que han acabado con la vida de millones de personas. En Angola, la guerra civil fue alimentada por la intervención de tropas de Cuba y Sudáfrica como agentes interpuestos de la Guerra Fría. Por supuesto, Cuba del lado de la Unión Soviética y Sudáfrica representando a los países europeos y a Estados Unidos. En el ámbito político, unos gobiernos optaron por mantener el sistema capitalista heredado, la alineación occidental y buenas relaciones con las respectivas ex-metrópolis. Otros países se decidieron por la vía socialista o comunista, aproximándose algunos a la Unión Soviética y otros a la China. Y sus relaciones con las antiguas potencias coloniales pues fueron más complejas debido a este motivo. Pero ninguna de las dos alternativas garantizó un desarrollo armónico y mucho menos un sistema de libertades democráticas. La mayoría de los nuevos países terminaron dominados por regímenes autoritarios y a veces dictaduras. Debido a que, pues a muchas cosas, muchos factores, entre ellos una cultura política democrática ausente, no la conocían, no la habían vivido nunca, y una sociedad civil débil. Vamos ahora a verlo por zonas. Primero, el África subsahariana. Allí hubo unos 30 golpes de Estado en la década del 60. 30 golpes de Estado. Que impulsaron regímenes autoritarios y dictaduras de diverso tipo. Todas muy malas. Norte de África, pues ahí se consolidó en Marruecos la monarquía autoritaria con Hassan II, sucesor de Mohamed V en 1961. Alternó periodos muy represivos con ensayos de liberalizar un régimen marcado por la corrupción y los abusos de la administración, hasta el punto de que el ejército intentó por 2 veces acabar con la vida del monarca, en el 71 y en el 72. Me refiero a Mohamed V, lo querían matar. Esto respecto a Marruecos, todos son pinceladas. Túnez. En Túnez la monarquía fue derrocada por un golpe de Estado que dio el poder a H. Bourguiba hasta su muerte en 1987, con un régimen de partido único, reformista y modernizador, despegado de la tradición islámica y árabe. Por ejemplo, impuso la educación en francés, con un proyecto económico de inspiración socialista desde 1963. Ambos países, tanto Marruecos como Túnez, adoptaron una posición pro-occidental, en contraste con Argelia, también del norte de África, donde se organizó una república democrática y popular de religión oficial islámica. Con el FLN como partido único, bajo los principios del socialismo, bajo la presidencia de Ben Bella, desplazado en 1965 por el golpe de Houari Boumediene, el nuevo líder que gobernó hasta 1978. Durante ese periodo,
Argelia se convirtió en el faro del tercer mundo y dio apoyo a todo tipo de movimientos revolucionarios y antiimperialistas. Libia siguió un camino similar a partir del golpe de Estado de Muammar Gaddafi en 1969, con su socialismo árabe respetuoso con la doctrina islámica. Otra región, Próximo y Medio Oriente. Junto a monarquías tradicionales y semifeudales en países como Arabia, Yemen, Jordania, Irán y Afganistán, se mantuvieron los regímenes inspirados en el socialismo de Nasser en Egipto y del Baas o Baath, Partido Socialista del Renacimiento Árabe, en Siria e Irak. Estos últimos oponían a aquellas, es decir, a las monarquías, un nacionalismo panarabista, laico y modernizador, atizado por el conflicto árabe-israelí, aunque su rivalidad por el liderazgo de la causa panárabe, les impidiera colaborar más entre sí. El nacimiento, y esto es importante, del islamismo radical actual, el que padecemos hoy, tiene mucho que ver con el doble fracaso del socialismo árabe y del inmovilismo político tradicional a la hora de conseguir un desarrollo socioeconómico sostenido en la región. La guerra de 1967 aceleró el declive político de Nasser y acabó con su sueño panarabista, pero sobre todo desestabilizó todavía más la zona, en especial Jordania y el Líbano. El nacionalismo palestino de la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, que había adoptado una estrategia guerrillera contra Israel a partir de sus bases en Jordania, llegó a crear una especie de Estado dentro del Estado en este país, hasta que el monarca Hussein acabó con él, o sea, con la actividad de la OLP en territorio jordano, en ese episodio llamado el Septiembre Negro. La represión jordana forzó a la OLP a pasar al Líbano, donde se repitió el proceso, que acabó con el frágil equilibrio político de ese país. Mientras tanto, en 1968 y 1970, se produjeron sendos golpes de Estado que dieron paso a regímenes más radicales. En Irak, con Saddam Hussein como hombre fuerte, que nacionalizó el petróleo en 1972, y Siria con Hafez el-Assad, que sigue estando allí. Siria, como recuerdan, está en guerra civil, está en guerra desde 2011 y prácticamente todo el tiempo, todos los últimos años en guerra civil. Donde está metida Rusia, están metidos Estados Unidos también. O sea, actualmente hay una nueva guerra fría. El primer conflicto caliente de esa nueva guerra fría se está produciendo en Siria, donde indirectamente se enfrentan Estados Unidos y Rusia. Y la segunda guerra caliente de esta nueva guerra fría pues se está produciendo en Ucrania, donde nuevamente Estados Unidos y Rusia se enfrentan. Nunca directamente, siempre en otro país. Pasemos al Asia. En Asia, solamente India, Ceilán, que en 1972 pasó a llamarse Sri Lanka, es una isla bien bonita, Malasia y Singapur, solamente ellos lograron mantener una democracia parlamentaria de tipo occidental.
bien sea con riesgos, o sea, a pesar, perdón, de que en Malasia y Singapur esa democracia parlamentaria tiene rasgos autoritarios bastante fuertes o bastante definidos. En la India, a pesar del éxito de sus planes quinquenales de industrialización y de la prioridad dada a la autosuficiencia alimentaria, la producción agraria no aumentó lo suficiente para cubrir las necesidades de una población en constante crecimiento. La tensión con China, la tensión en la India con China, obligó a incrementar el presupuesto militar de la India y desde 1964 las graves inundaciones del monzón provocaron escasez y carestía. En un momento de crisis política por la muerte de Nehru y por el grave conflicto que estalló con Pakistán, ahora hay otra movida allí con Pakistán, bueno, no, perdón, la otra movida es con Taiwán, olviden lo que dije. Y por el grave conflicto que estalló con Pakistán, cerrado en 1966 con la mediación de la Unión Soviética. Entonces llega al poder Indira Gandhi, hija de Nehru. No tiene ningún parentesco con Gandhi, lo que pasa es que Gandhi es un apellido común. Con Mahatma Gandhi no tiene ningún parentesco. Indira Gandhi, hija de Nehru, tuvo que afrontar una situación económica complicada que la llevó a devaluar la rupia, la moneda india, y tuvo que enfrentar graves presiones étnico-religiosas en algunos estados, en Punjab, en Cachemira y otros. Y también tensiones internacionales con Pakistán en 1971. Indira Gandhi, como saben, murió asesinada por su propia escolta, por su propia guardia de seguridad años después. El resto de los países de la región sufrieron dictaduras de distinto tipo. En Birmania, militar y socialista, Birmania que ahora se llama Myanmar. Militar y oligárquica en Filipinas con Ferdinand Marcos. Y también dictaduras militares en Tailandia, Pakistán, Corea del Sur y Taiwán. En Indonesia se pasó de un tipo al otro en el 66, cuando en medio de una grave crisis económica el gobierno de Sukarno fue depuesto por el sangriento golpe de Estado anticomunista del general Suharto, quien gobernó hasta 1988. Mientras tanto, el sistema comunista se impuso en Corea del Norte, Mongolia, Vietnam, Laos y Camboya. En el ámbito internacional, los líderes de los nuevos estados intentaron forjar alianzas transnacionales para escapar tanto de la influencia política y económica de sus ex metrópolis como de las nuevas dependencias impuestas por la Guerra Fría, bien sea con la Unión Soviética o bien sea con los Estados Unidos. Hubo una conferencia, la conferencia de Bandung, 1955, ¿no? Para hablar del fracaso de las federaciones regionales y para llegar a diseñar algunos mecanismos para hacer visibles a los países, a los nuevos países independientes afroasiáticos. Sus plataformas de actuación fueron la Asamblea General de las Naciones Unidas, desde donde denunciaron la situación de Argelia, Vietnam, las colonias portuguesas y españolas, Palestina o el apartheid. Las organizaciones regionales como la OUA,
Organización de la Unidad Africana, creada en 1963, y el Movimiento de Países No Alineados, muy importante, nacido en Belgrado en 1961. Estas fueron plataformas y donde estos países trataron desde ellas de planificar sus actuaciones para hacerse visibles y una vez siendo visibles para comenzar a desarrollarse de verdad. El Movimiento de los Países No Alineados, fundado en Belgrado en 1961, es un movimiento realmente que fue muy interesante. ¿No alineados con quién? Bueno, países que no querían, que no les daba la gana de alinearse ni con la Unión Soviética ni con Estados Unidos. Es cierto que estos dos países, la Unión Soviética y Estados Unidos, se las arreglaron para alinearlos a como diera lugar, pero estos países no querían estar alineados. No solamente hubo allí países africanos y asiáticos, sino también Venezuela. Carlos Andrés Pérez, en su primer gobierno, desde 1973 hasta 1978, metió a Venezuela en el conjunto de los países no alineados de una manera muy valiente, porque Venezuela era aliada de Estados Unidos. Y bueno, a mi parecer eso estuvo muy bien. Bueno, este movimiento de países no alineados se desarrolló en los años siguientes a través de cumbres y cada vez había más países inscritos. 25 países en el 61, 75 en el 70, 118 en 2010. Sin embargo, la unidad del grupo fue siempre más aparente que real, que eran países muy distintos. Las dificultades por las que atravesaron los países estrella del movimiento, que fueron India, Indonesia y Egipto, y la división ideológica en el clima de la Guerra Fría hicieron que este movimiento tuviese muchas complicaciones. Además, se produjeron muchos enfrentamientos entre países del bloque de los no alineados. Por ejemplo, el conflicto entre China e India en 1959. Y sobre todo 1962, cuando China ocupó el Tíbet y derrotó al ejército indio. La guerra indo-pakistaní entre 1965 y 1966, que tuvo su principal escenario en Cachemira. La guerra de las arenas entre Marruecos y Argelia. El conflicto de Chad, de Yemen del norte entre 62 y 70, que implicó a Egipto, a Jordania, Arabia Saudí, Irán e Israel. La tensión entre Malasia e Indonesia por Borneo, más lo que supuso el conflicto de Vietnam. Por lo tanto, el movimiento de los países no alineados, enguerrillados entre sí, lo tuvo difícil. Por otra parte, el contexto internacional bipolar influyó muy negativamente, ya lo dije, pues casi ningún país pudo sustraerse de la atracción y presión ejercida por las grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, y también China y Francia, que cada vez intervinieron más en las cuestiones del tercer mundo. Hay libros espectaculares sobre los países no alineados, se los recomiendo. Busquen en Amazon. Bueno, las dificultades para crear una tercera fuerza internacional verdaderamente independiente se confirmaron muy pronto. O sea, una tercera fuerza internacional que no fuera ni pro-estadounidense ni pro-soviética. Había una gran distancia entre países progresistas revolucionarios
contrarios al imperialismo norteamericano, muchos claramente insertos en el bloque socialista y países más moderados, anticomunistas, acusados de plegarse al neocolonialismo. Entonces, tenemos acá dos bloques dentro de esa tercera fuerza, ¿no? El primer bloque, repito, los países progresistas revolucionarios, contrarios a los Estados Unidos. Y muchos dentro del bloque socialista. Y en segundo lugar, los países más moderados, anticomunistas, que fueron acusados de plegarse al nuevo colonialismo, al neocolonialismo. Entonces, a un lado se encontraban los países de América Latina ligados a Estados Unidos a través de la OEA, Organización de Estados Americanos, de donde Cuba fue excluida desde 1962. Estos eran los anticomunistas, ¿no?, exceptuando Cuba, aliados de Estados Unidos, más los asiáticos del ASEAN o africanos conservadores, aliados también a Estados Unidos, como Túnez, Marruecos, Kenia, Zaire y casi todos los ligados a Francia. Esto influidos por el bloque norteamericano. Y al otro lado teníamos a Cuba, China, Indonesia, hasta el 66, Egipto, Argelia, Libia, tras la llegada al poder de Gaddafi, Guinea, Ghana, Mali o Tanzania. Y además, y muy importante, estaba la eterna cuestión palestina, eterna ahora vemos que es eterna, ¿no?, que también contribuyó a la división. Durante los 60, la mayor parte de los nuevos países mantuvieron buenas relaciones con Israel, considerado como un modelo de desarrollo económico. Bueno, un modelo de desarrollo económico lo es. Pero la situación cambió desde 1967 y sobre todo desde 1973. Sin embargo, y más allá de las divergencias internas, el movimiento de países no alineados se fue institucionalizando desde 1970 y ha sido relevante no solo por su denuncia del imperialismo, el neocolonialismo y el racismo, sino también por dotar de una doctrina internacional orientadora a los nuevos países. Además, ha servido para reivindicar medidas en busca de una salida del subdesarrollo, problema común por encima de las divergencias políticas e ideológicas. Y este es un brief sobre el destino de estos países después de su independencia. En el próximo vídeo, América Latina. Gracias.